días a todos, estamos de nuevo en una Leño Talk. En este caso vamos a estar hablando de teclados mecánicos. No solo son relacionados al gaming, claramente también aplican al confort y la ergonomía. Yo supongo que todos los que hayan tocado un teclado mecánico es un antes y un después. En este caso vamos a estar con Juan Cruz, que nos va a estar, mi tocayo, que nos va a estar comentando sobre esto. Juan, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas a todos. Mi nombre es Juan Cruz, soy diseñador UX. Estoy trabajando con Trinet hace ya un poquito más de 2 años. Eh, y bueno, básicamente estoy acá para contarles un poquito acerca de los teclados mecánicos, cómo es el tema por ahí del lado de la ergonomía y el confort que pueden brindar al día a día. Esto viene del lado de un hobby que tengo yo, que son el crear más teclados custom. No es por ahí tanto por el lado de teclados mecánicos de stock, comerciales, pero sí, bueno, como empezar, la idea es como empezar por lo básico para en algún momento poder llegar a cosas así más personalizables y que sean adaptables a cada persona. Y bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Bueno, hoy en día el uso del teclado es una actividad que es inevitable en nuestra rutina diaria. La persona promedio pasa de 6 a 8 horas al día frente a una computadora, ya sea en su trabajo, ya sea jugando a algún juego, ya sea escribiendo una novela, cualquier cosa que se necesite, pasa mucho tiempo y si, bueno, nos ponemos a pensar en el promedio de palabras por minuto que maneja tipeando, es normalmente, sin irnos digamos, a personas que tipean bastante rápido, unas 35 a 50 palabras por minuto, quizás algunos más 60 70 eh, en promedio podemos llegar a tener. Y si, bueno, nos pusiéramos a tomarlo literal, en el peor de estos casos, tendríamos, nos expondríamos a nuestro cuerpo durante 8 horas a esta cantidad de palabras por minuto, estaríamos exponiendo nuestro cuerpo a 24.000 palabras diarias tipeadas, lo cual es bastante. Y bueno, es inevitable pensar que esto tarde o temprano, si no se tienen precauciones, va a impactar en nuestra salud, así como también las malas posturas, estar mal sentado, el no tener puesto el monitor correctamente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Bueno, desde mi lado vengo a proponer un poco que se empiece a hablar un poquito sobre qué son los teclados mecánicos y bueno, como la ergonomía, que ayuda a tener buenas posturas, eh, y el confort que pueden brindar los teclados mecánicos, te pueden ofrecer una experiencia que sea un poco más cómoda, que promueva posturas más naturales y cómodas y que también eleven el nivel de confort para poder así también disfrutar un poco más de pequeñas cosas que tenemos en el día a día, que por ejemplo, estando en un lugar, en un setup donde te sentís cómodo, eso bajaría también un poquito más el nivel de estrés que tenemos día a día a través de este confort. Eh, y bueno, empezamos un poquito por las bases, que es de dónde viene toda esta dicotomía de usar un teclado u otro, y viene con esta rivalidad que hay entre el teclado de membrana y el teclado mecánico. Los teclados de membrana son, o sea, desde más o menos los 2000 son como la tecnología más común y utilizada para fabricar los teclados convencionales de oficina o que cualquier persona puede llegar a tener en su casa. El funcionamiento es bastante básico, consta de
una membrana superior con puntos de contacto, una membrana separadora y una membrana inferior con también puntos de contacto, que al presionar una de las teclas, las membranas entrarán en contacto empujadas por una goma que se llama rubber dome, y esto hace que se cierre el circuito eléctrico y se mande la señal al dispositivo a la PSB, que es una plaquita chiquita que tienen en este caso digamos, las versiones más tranqui de los teclados de membrana. Estos teclados de por sí suelen ser más silenciosos, en general no carecen de una respuesta muy táctil que podamos ver en la mano, y su durabilidad es bastante baja. Eh, y bueno, es común verlos dentro de las laptops, o notebooks, y en los teclados de no muy altos costos. Pero por otro lado, tenemos los teclados mecánicos, y los teclados mecánicos, en lugar de utilizar membranas para su funcionamiento, utilizan interruptores o switches que están conectados directo a una placa de circuito impreso o PCB, y cada interruptor es una unidad independiente que se conecta a la PCB, como dije, y que estos dentro tienen varios componentes. En esta charla, como les decía, buscamos abarcar lo más general entre todo esto para que luego ustedes puedan estar en condiciones de saber qué es un teclado mecánico, cómo funciona más o menos, poder distinguir entre las diferentes opciones que tienen dentro del mercado con teclados comerciales, y cuáles son, digamos, las mejores opciones para ustedes, ya sea de cómo se sienten con los switches, cómo se sienten con el tamaño de teclado, cómo se sienten en general con la experiencia que van a estar comprando, porque más allá de ser una herramienta, también está bueno que se lo tome como una experiencia y poder disfrutar de tener por ahí un buen teclado con el que se sientan a gusto. Y bueno, la, vamos a hablar de las clasificaciones de teclados mecánicos, que estamos dentro de un mundo bastante amplio. El porqué de la clasificación de los teclados mecánicos es debido a que cada tamaño que podamos encontrar busca satisfacer las necesidades y preferencias de un tipo de usuario específico, entendiendo los siguientes puntos a considerar, que son espacio y portabilidad, ergonomía, preferencias de escritura versus juegos, necesidades profesionales y estilo personal. Por el lado del espacio y la portabilidad, estamos hablando de que el espacio y la portabilidad es uno de los puntos esenciales para que las personas que necesitan por ahí ahorrar un poquito de espacio en su escritorio, porque no tienen tanto espacio, por ahí desean un teclado más portátil, un teclado más compacto para poder ocupar menos espacio, o para poder llevarlo a cualquier lado. Por el lado de la ergonomía, buscamos que se adapte a nuestra comodidad y a nuestra salud. Los diseños están bastante divididos, pero bueno, entre estos dos. Y bueno, y el otro punto que vamos a estar cubriendo es toda la parte del estilo personal, porque algunos usuarios simplemente prefieren un diseño estético único, y los teclados vienen en diversas formas y tamaños para adaptarse a cada gusto. Eh, por el lado de preferencia de escritura versus juegos, eso no estaríamos entrando tanto en este caso, porque por ahí para las necesidades personales estaríamos hablando de profesionales que trabajan por ahí muy a full con edición de video, diseño y otras cosas más específicas, que no estoy tan metido en el tema y tampoco quisiera hablar de cosas que no sé. Y bueno, por el tema de preferencia de escritura versus juegos, eso es como bastante relativo, porque, bueno, necesitaríamos saber un poquito más acerca de las otras categorías, para saber qué nos gusta más, o bien para tipear o bien para jugar. Y eso es a lo que estamos apuntando en este caso. Y bueno, empezamos con la primera clasificación por tamaño.
que en general se los domina por porcentajes. El primer tamaño que tenemos disponible y que es normal ver en el día a día es un teclado completo, o que también se le dice al 100%, que poseen varias zonas. Está la zona de las letras o alfas, están los números, los modificadores, las zonas de funciones, el escape, que es una tecla que va a estar siempre presente. Luego están las teclas de desplazamiento, las flechas y el teclado numérico. Es importante que saber este tipo de teclados puede llegar a variar de región a región. Por ejemplo, en Francia o en Alemania pueden tener intercambiadas algunas teclas en los alfas, pero en general lo que más vamos a encontrarnos son teclados en español y en inglés que tienen mínimas diferencias, como por ejemplo las señas. Bueno, y luego de esto acá tenemos un ejemplo de cómo se vería un teclado mecánico normal de 100%, uno cualquiera que sea comercial. Luego otro de los tamaños que tenemos que le sigue es los teclados 1800, que se le llama por, bueno, un modelo de teclado que salió, es el IBM 1800, y o también se le puede llamar de 96%. Estos tipos de teclados lo que buscan es ahorrar un poco de espacio, mínimo realmente, pero busca que no falte ninguna tecla, porque a medida que vamos a ver, eh, los teclados, cuando van cambiando su forma, van perdiendo teclas que luego, bueno, es perder entre comillas, porque estas teclas son fácilmente accesibles por otra capa de comandos a través de teclas funciones. Eh, y bueno, lo que busca este es que no falte ninguna tecla y que no ocupe el 100% como el otro, como por ejemplo este. Si bien es un teclado mucho más compacto, es digamos, bastante ordenado, pero es como un montón que hay ahí pasando en esa placa. Eh, por lo personal, quizás este no sea de mi preferencia. Ahora vamos con uno de los tamaños más populares y preferidos en general, ya que la diferencia entre este y un 100% está en la pista directa en el nombre, que son los teclados Tenkeyless o TKL también se puede llamar, o en su defecto 80%. Lo que tienen estos teclados es que básicamente se elimina el teclado numérico, es decir, pierden esas 10 teclas y no necesariamente esto va a complicar ninguna de las funciones estándares del teclado. Es decir, ya los números los tenemos repetidos acá, pero quizás somos una persona que no necesita del pad numérico normalmente, entonces es como que está ahí sin darle un uso, y bueno, si no le vamos a dar un uso, mejor ahorrarnos este espacio en el escritorio cuando queremos hacer economía de espacio en nuestro setup. Algunos de los teclados que podemos ver son estos, son quizás algunos de los demás de mi preferencia. Por ejemplo, yo tengo un par que son así como este. Acá tengo uno de estos. Acá atrás tengo metido otro que estuve desarmando un poquito, como para que lo puedan ver. Acá está todo medio desarmado. Y bueno. Básicamente, ese es el teclado TKL, lo que tiene son la zona de las flechas y todo lo demás lo conserva, pero bueno, estaríamos perdiendo el pad numérico. Siguiente de esto, tenemos el teclado de 75%. Ya este es un teclado menos común, quizá de verlos en marcas comerciales. Es por ahí mucho más común verlo en la parte de teclados personalizados. Que quizá no vamos a abarcar en esto porque es como muy amplio el mundo. Bueno, y es un teclado que es básicamente con las mismas funciones del Tenkeyless o TKL, pero como aplastado.
lo que hace es que mueve todas las teclas de desplazamiento y las flechas para compactarlas dentro de un espacio menor. Y la única tecla que se estaría perdiendo, entre comillas, es la tecla del insert, que básicamente podemos llegar a acceder por ella por la capa de funciones. En este caso, acá tenemos otro de los ejemplos. Este ya es un teclado más personalizado, no lo solemos ver de esta forma en quizás los teclados comerciales, pero el que sigue, los dos que siguen, digamos, van a estar un poquito más presentes en el mercado comercial, en marcas bastante famosas, que son los teclados 65% y los 60%. Los teclados 65%, con este tamaño de teclado ya comenzamos a perder bastantes teclas y a ganar mucho más espacio. En este caso, las teclas que estarían quedando afuera son las de las funciones. Perderíamos toda esta capa superior que tenemos, pero que serían también accesibles a través de la tecla función, que puede estar por esta zona, suele estar ubicada en esta zona la tecla función, y se accedería a través de los números. Entonces apretaríamos la tecla función y el 1 y tendríamos la F1. Eh, bueno, acá tenemos un ejemplo básico como es. Este es otro de los que en general usaría de mi preferencia. Digamos, en realidad uso hoy en día para trabajar un teclado de 65% que me es cómodo para llevar a cualquier lado y no me ocupa tanto espacio y no pierdo las flechas que son algo bastante importante para mí porque al movernos con píxeles los diseñadores necesitamos como esa libertad de hacer un píxel arriba, un píxel abajo, izquierda, derecha. Y por ahí el teclado siguiente, si quiero ahorrar espacio, no me lo facilita tanto porque es un teclado de 60% y básicamente acá lo que termina perdiendo son las teclas bueno, de los modificadores y además estaríamos perdiendo las flechas que quedan en general, bueno, repartidas por alguna parte del teclado, depende de la marca, depende cómo lo funcione, pero cómo lo, digamos, fabrique y quedan atadas a las teclas funciones. Por ejemplo, uno de estos teclados sería este que tiene las teclas de flechas en el WASD y se accede por una capa de funciones, lo cual no es muy cómodo para trabajar. Pero bueno, en los últimos años, con el ascenso del mundo del gaming, este tipo de teclados ha cobrado bastante popularidad, sobre todo quizás este y el TKL en formatos de empresas gaming que los promocionan mucho y que son bastante buenos para llevar a cualquier lado. Y, por ejemplo, los gamers profesionales tendrán la posibilidad de llevar un teclado que sea más compacto y más cómodo a la hora de por ahí estar en un torneo o algo por el estilo. Ya luego de esto, más en adelante, hay teclados con menor tamaño, que son conocidos como 40%. Acá tenemos un ejemplo de que es el mismo que les estaba mostrando ahora en pantalla. Que acá, como ven, tenemos las teclas que se acceden por WASD. Y bueno, es bastante incómodo. Pero bueno, tenemos teclados del 40% en el cual la pérdida de teclas accesibles sin las capas de funciones ya es mucho mayor y caemos en una gran dependencia de las teclas funciones, por lo que quizás este tipo de teclados no es el más cómodo para el día a día. Es para ciertos tipos de usuarios que lo quieren quizá específicamente para tipear o tienen digamos, alguna preferencia más subjetiva que en términos pragmáticos. Por otro lado, luego de esto podemos seguir hablando del tema de la ergonomía y nos encontramos con una de las razones de esta charla y tenemos
otros tamaños de teclado posibles que han sido creados con el objetivo de modificar la posición en la que usamos nuestro teclado y cambiarla por una más abierta, evitando así que tengamos que torcer nuestras muñecas. A este tipo de teclados se los conoce como teclados ergo. Este es un formato que se llama Alice, por ejemplo, es uno de los que yo estoy usando hoy en día cuando estoy en mi computadora de escritorio, no quizá para la del trabajo, eh, porque no es tan práctico para llevar, pero cuando estoy tranquilo y quiero conectarlo, la verdad que es un teclado ergonómico que quizá no se encuentra normalmente de stock en las tiendas comerciales, es un poquito más custom, pero sí, así en su versión mecánica, pero he visto algunas opciones como Logitech que tienen algunos de estos modelos que, bueno, básicamente recuerdan a modelos viejos que se habían hecho con estos fines de ergonomía, con teclados IBM, por ejemplo, y hace unos años los recuperó la comunidad de teclados mecánicos, recordándolos y trayéndolos de vuelta a escena. Y bueno, eh, este tipo de teclado en formato Alice, como también este tipo de modelo de FLX Virgo, son bastante cómodos a la hora de escribir, como les decía. Y también, aparte de los Ergo, tenemos por otro lado los Ergo Split, que son parecidos a los Ergo en el tema del concepto de estar más separadas las manos, pero bueno, tienen otra disposición de teclas y en este caso eh, buscan la ergonomía, pero están partidos en dos, lo que permite, digamos, mayor libertad de las manos. Podemos tenerlos separados, así como lo permita la disposición del teclado. Quizás algunos se conectan por separado y entran a un cable que va unido a la PC, otros quizás están unidos entre sí por un cable y después salen a la PC. Entonces hay algunos que dan más posibilidades que otros a la hora de eh, trabajar con este tipo de teclados. Por ahí quizás quiero buscar esta comodidad de tener una mano de este lado, otra mano del otro, y por ahí si necesito trabajar con mucho con los números, por ahí tengo un pad numérico en el medio, así aparte, y bueno, esto permite, digamos, una disposición a gusto y piacere de todo lo que es el layout de tu setup. Ahora, siguiendo con el lado de la ergonomía, eh, podemos hablar de otro punto a considerar, que son los formatos de alineación de los teclados. Y bueno, normalmente nos enfrentamos a una dualidad, que son los teclados stacked y los teclados ortolineares. Los teclados stacked son los teclados que nosotros tenemos convencionales, a los que estamos acostumbrados, con estas filas desplazadas entre sí, que básicamente lo que tienen es que son herencia de las máquinas de escribir antiguas que tenían las teclas desplazadas para que las varillas que accionaban los tipos móviles no se trabasen entre sí y al presionar muy rápido, como lo hacían los mecanógrafos en su momento. Eh, y por otro lado, ya abandonando este uso quizás melancólico, puede llegar a ser, o por costumbre, de los teclados de tipo stack, están los teclados ortolineares, que presentan una disposición alineada vertical y horizontalmente de columnas y filas de teclas, y que, bueno, en su teoría, los objetivos de este tipo de teclados es que se reduzca la distancia de desplazamiento al tipear, porque quizás nosotros cuando estamos tipeando hacemos estos movimientos con la mano en los teclados style, y básicamente el ortolinear lo que busca es que tengamos una posición concreta y que hagamos que nos movamos para arriba y para abajo, digamos, realizando un tipeo mucho quizás más rápido, que se aumente la
comodidad que estamos teniendo y además que se reduzca esta distancia entre una tecla y otra. La gran desventaja de este tipo de teclados es que requiere un periodo quizás más largo de adaptación, porque nosotros venimos utilizando el teclado stack durante toda la vida, y al enfrentarnos con esto puede llegar a ser un poco frustrante la adaptación. Por otro lado, están los layouts de teclados, que son los ANSI contra los ISO. Por ahí dirán, ¿qué es el layout? ¿No? Pero bueno, yo estoy seguro de que todos se han encontrado con esto alguna vez. El enter grande contra el enter chiquito. Bueno, resulta que en el mundo hay dos grandes estándares de layout de teclados. Está el de procedencia norteamericana, proveniente del American National Standard Institute. Está el que usa el resto del mundo. Eso, básicamente. Está hecho por las normas ISO de la International Organization for Standardization, que está en Suiza, pero es internacional y no está específica para ninguna región. Más allá de, digamos, de el enter que sea más chico o más grande, una de las mayores diferencias entre un teclado ISO y ANSI que nos pueden traer complicaciones a la hora de cómo tenemos configurada nuestra computadora y cómo está la configuración de nuestro teclado, es que, bueno, acá hay algo que utilizan todos nuestros colegas programadores, que es, bueno, las teclas de mayor y menor, que si tenemos nuestro teclado configurado en español, en un teclado ANSI sería imposible usarlas y acceder a ellas porque las perderíamos, ya que el teclado ISO de Enter grande estaría en este sector, al lado de la Z. Y bueno, esto nos traería una complicación y tendríamos que quizás acceder a ellas con un teclado alternativo dentro, digamos, una opción de configuración de teclado alternativo que, bueno, pues yo generalmente utilizo para, bueno, no perder el tema de la ñ. Y en Windows, por ejemplo, apretando Alt Shift, puedes cambiar rápidamente entre disposición de teclado. Em, bueno, en general no presenta ninguna otra complicación, ya que esta tecla se mueve para acá arriba en los teclados ANSI. Y bueno, si realmente no tuviésemos que usar el menor y mayor ni otra cosa, si no nos damos cuenta y lo ponemos en español, un teclado ANSI, y no miramos, es como que estuviésemos en el mismo tipo de teclado. Pero bueno, ahora una de las partes que viene más importante. Pongo así un título marketinero porque realmente el mercado de switches es casi inabarcable porque hay una multiplicidad muy grande de switches en el mercado. Pero bueno, hay algunos que están como más conocidos y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿qué son los switches, dirán? Los switches son los componentes, como habíamos mencionado, en los que se basa el funcionamiento de los teclados mecánicos que determinan cómo una tecla responde cuando se presiona. Son esenciales para la experiencia de la escritura de un teclado mecánico y, bueno, en un principio se utilizaban los switches de tipo ALP, que son estos que vemos acá, que hoy en día serían incompatibles y quizás no encontrarías muy fácilmente unas keycaps o teclas compatibles con este tipo de teclados. Quizás tengas que robarte alguna de algún teclado muy viejo. Ya que quienes captaron casi todo el mercado a partir de 1985 fueron los creadores del tipo de switch Cherry MX, que es uno de los digamos, switches más famosos, pero no así el único, que en su momento era un switch de bajo costo y de bajo costo de producción y permitió fabricar teclados con bajo costo, que tengan buen tacto y un sistema bastante resistente, porque hay que aclarar que uno de los beneficios también de los teclados mecánicos es que en general la vida útil es mucho más larga y al tener la posibilidad de, en todo caso, cambiar los switches,
no estaríamos, digamos, teniendo que cambiar todo el teclado o toda la PCB, sino es que si se rompe un switch, lo podemos sacar y lo podemos volver a poner. Eh, los switches están, digamos, tienen un mecanismo en su interior que está conformado por varias partes. Tenemos las carcasas que son top housing y bottom housing, que albergan todos los componentes. Dentro está el stem, que es el encargado de, bueno, adherirse a la tecla a través de esta cruceta. El cross point, o digamos las hojas que tienen contacto y que va a empujar el switch para que mande esta señal de contacto, y el spring o resorte, que va a ser el encargado de llevar nuevamente la tecla y ofrecer la resistencia para darle un poquito más de dureza quizás al switch a la hora de apretarlo. Bueno, ahora volvemos al tema de tipos de switches. Si bien los switches vienen en diferentes tipos y cada tipo tiene sus propias características que afectan tanto la sensación táctil, el sonido, la durabilidad y cómo se siente, digamos, al tipear, tanto auditivamente como a la sensación que transmite a tus dedos. Los grandes tipos de switch más encontrados en los teclados mecánicos de marcas populares tendríamos tres, que serían los lineales, los táctiles y los clickies. Pero ojo, como les decía, si bien muchas veces se habla de Cherry, 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 hay muchas marcas de switch, porque no están casi todas estandarizadas en el modelo Cherry, ya que hace unos cuantos años la patente de Cherry expiró y esto habilitó a muchas otras empresas, en su mayoría chinas, a empezar a poder fabricar, digamos, el tipo Cherry, pero con, digamos, de su propia manufactura, con quizás hasta propias características. Y bueno, por un lado tenemos los switches lineales que no tienen retroalimentación táctil, digamos, se presionan desde arriba hacia abajo, suavemente hasta el fondo, sin ninguna resistencia adicional más que la del resorte en sí. Lo que podemos ver es que no tienen, digamos, una gran... acá lo podemos ver en pantalla y en la cámara. No tienen digamos, ninguna particularidad específica más que no ofrecer ninguna resistencia. Bueno, comúnmente son distinguidos como red switch o switch red entre los diferentes manufacturadores, como Cherry, como Gateron, como Outemu. Digamos, estos van a ser los que más escuches. Cherry, Gateron y Outemu van a ser los que más escuches a la hora de quizá comprar un teclado comercial. O quizás, bueno, con marcas particulares como Razer y Logitech que tienen sus propios eh, switches. Vas a ver que dicen Razer por ahí red, Logitech red. Entonces, el red, el rojo, te va a marcar que están hablando de un switch lineal. Siempre que no sea así, igual lo estarían especificando, pero es uno de los estándares que está en la industria. Luego tenemos los switches táctiles, que en general ofrecen más o menos retroalimentación táctil cuando se están presionando, lo que significa que vas a sentir como un pequeño tope o bump o golpecito cuando la tecla va a empezar a registrar el movimiento. En general, esto lo podemos definir como que el switch tiene dos puntos de, digamos, recorrido. Por ejemplo, acá si lo ven, saben que o van a poder ver que al principio yo lo estoy presionando, pero es apenas lo que presiono, que son como 2 milímetros más o menos, y a partir de eso tiene otro punto de actuación en el cual se siente al tacto. Esto es muy difícil de explicar porque es algo que se tiene que sentir, pero
confíen en mí. Eh, Estos son comúnmente distinguidos como brown switches o, bueno, en su defecto por ahí pueden llegar a tener un color amarillo con otras versiones de tactilidad más comerciales. Pero en general, en los teclados comerciales vas a encontrarlos como Cherry Brown, Gateron Brown, Outemu Brown, Halebox Brown. Eh, este es el color estándar para decirte que un switch es táctil. Y como verán, hay un pequeño sonidito, pero no es como lo que vamos a ver en breves. Eh, que son los switches clicky, que son básicamente ruidosos, tienen una retroalimentación táctil también, pero como están escuchando en este momento, también emiten un sonido que es bastante pronunciado y comúnmente se los conoce como blue switches. Acá lo podemos ver, cada vez que presionamos, quizá ahora no se escuche tanto, pero tiene este sonidito que se asemejaría quizás a por ahí el presionado de eh, una, una lapicera, por ejemplo. Y por ejemplo, si lo tuviesen en el día a día, se escucharía algo como esto, que es bastante ruidoso. Eh, por ahí los switches táctiles pueden llegar a tener sonidos como estos, pero ahí ven la diferencia, es como bastante pronunciada. Y bueno, comúnmente se los distingue como blue switches y los pueden encontrar como Cherry Blue, Ateron Blue, Otemu Blue, Box Blue. En general, el azul o el verde en su defecto puede llegar a encontrarlos en los teclados comerciales y van a ser los teclados que tengan una retroalimentación táctil y además sonora. Y bueno, una de las últimas cosas que tengo para mencionarles, para que tengan en conocimiento, es el tema de la PCB que va a venir en tu teclado ya preinstalada, que es importante saber si es hot swap o solder. Esto es muy importante porque normalmente si es hot swap te lo van a hacer saber porque básicamente lo que tienen las PCB es que tienen una placa base y esta placa base puede tener sockets que son de soldado, que vas a tener son soldados manualmente, o en su defecto lo tendrías que, lo solda, digamos, una máquina. Y después están los hot swap que te permiten, como la caja a veces lo indicará, que vos vas a remover el switch y cambiarlo por otro. Esto en general lo va a mencionar la caja porque es digamos, una feature que queremos que tenga en general los teclados, porque nos permiten un poquito más de personalización y si quizás lo compramos y no nos gusta ese tipo de switch, podemos conseguir en el mercado algún otro switch y cambiarlo y empezar a probar cositas y verlo, y ver qué nos gusta más también. Eh, y por último, digamos, tenemos los perfiles de keycaps. Yo sé que acabo de dar un montón de información, pero esto es digamos, algo más extra que podemos llegar que quiero que sepan que hay, que existe, pero que, bueno, generalmente hay muchísimos perfiles de teclas, hay de haber muchos más de 10, pero en general en teclados comerciales lo que vas a encontrar son dos perfiles. El perfil OEM, que es el Original Equipment Manufacturer, y el perfil Cherry, que ambos son similares entre sí y solo varían en su curvatura y en altura. Y resumiendo, para finalizar, ¿qué necesitaríamos qué tenemos que tener en consideración a la hora de comprar un teclado mecánico? De vuelta, el tamaño, que sea de 60 a 100% para, digamos, que sea lo suficientemente útil para trabajar, o en su efecto Ergo o Ergo Split. Saber qué formato nos gusta, si ortolinear está, tengan en cuenta de que si llegasen a conseguir un ortolinear, ese tiene un periodo de adaptación y quizás para digamos, una rutina de trabajo puede llegar a entorpecer un poco.
Sí, vamos a comprar un teclado que esté en inglés, en realidad inglés americano, que sea manufacturado en Estados Unidos, que el layout no sea ANSI si tenemos configurada la computadora en español o en su defecto configurar la computadora para que se pueda pasar a un formato en inglés de tipo ANSI. Y luego los tipos de switch que pueden ser lineal, táctil o clicky, esas tres grandes categorías, y si es hot swappable o no. Es decir, si se puede cambiar el switch o no. O lo tendrían que soldar ustedes, digamos, mismos. Eh, y bueno, en todo esto, ¿qué teclado elijo? La verdad que teniendo tantas posibilidades, ya esto debería dejarlo en manos de ustedes y les recomiendo fuertemente que entren a las tiendas, prueben todo lo que ellos les permitan, que sientan la sensación de cómo es un teclado mecánico, cómo es un switch lineal, cómo es un switch táctil, cómo es un switch clicky, si estarían dispuestos a escuchar todo el tiempo que haga ruido, si buscarían que haga menos ruido, si buscarían que tenga una sensación al presionarlo o no. Y acá les dejo algunas marcas que yo he probado personalmente y que no decepcionan, ordenadas por precio y no por así su performance. Todas son buenas, todas van a encontrar digamos, una buena calidad de teclados y algunas van a sentirse más baratas, otras van a sentirse más caras, digamos, que es lo que varía también el precio. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Dejo abierto. Muy buena charla, Juan. La verdad, súper Muchas completo. gracias. Tremendo Muchas análisis. gracias. Los chicos hace un rato decían de cuántos teclados tenías, así que yo tengo dos. Uno, ¿cuántos teclados tenés? Y segundo, eh, ¿tenés el teclado que te gustaría tener? Eh, O el teclado que más te gustaría tener, digamos, lo tenés ya? teclados mecánicos, actualmente tengo como 7, más o menos. Eh, tengo pedidos que me están por llegar, porque digamos, el tema de los teclados mecánicos custom, que ya es como más metido en el nicho, lo que tiene es que tardan mucho quizás en llegar porque son compras grupales. Y la verdad que el teclado que quizá quisiese tener, no lo tengo porque, bueno, todavía no se ha hecho la grupa. Que básicamente es una versión, un teclado basado en, en Japón, básicamente. Pero bueno, en toda la parte que es teclados mecánicos, keycaps y todo eso, hay de gustos y colores para todo el mundo y está muy amplio. Y Bueno. muchas gracias a todos los que estuvieron acá escuchando. Chicos, ¿tenemos más preguntas? Desmutense directamente y pueden preguntar. Si tenemos mucha, bueno, de última pueden levantar la mano. Pero el que quiera preguntar por lo pronto. Por ahí los abrumé con tantas cosas. Capaz que fue muy, muy completo, Juan. Sí, sí, yo sé, es extenso, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero bueno, quería que no quede nada fuera como para que no vayan y no sepan qué comprar a la hora, o por lo menos que sepan qué están comprando, mejor dicho. Yo tengo una pregunta Sí. y va más hacia no me acuerdo cómo el nombre de todo, de esta, creo que son las distribuciones del teclado. Ujú. ¿Cuál era tu opinión acerca de QWERTY, Dvorak, este tipo de que también a veces Eh, apuntan un poco hacia la ergonomía? Sí, quizás por ahí eso no lo incluí en la charla porque son teclados que no se los suele ver más allá digamos, tipos de teclado y distribución de teclado que no se los suele ver en los teclados comerciales y suelen estar en el custom. La verdad, nunca hice la prueba de un teclado de Orac porque sería como muy difícil, pero la verdad que si hay estudios de que mejoran un poco el tema de la ergonomía y el tema del tipeo más rápido, porque básicamente el Dvorak, como para que todos puedan entender rápido, se basa en redistribución de las teclas para tener todas las teclas que más se usan en una misma línea, lo cual agilizaría el tiempo y disminuiría un poquito el tema de desplazamiento.
La verdad a mí me parece que es un concepto que ha sido innovador. Si no me equivoco, lo había no sé si lo propuso un japonés, me parece, o me confundo con el Happy Hacking, pero la verdad que es súper innovador y la adopción es muy baja porque, bueno, básicamente hay que aprender a escribir de nuevo. Pero si eso se enseñase desde chiquito, quizá podríamos ver un cambio de acá a futuras generaciones. Gracias Una por la pregunta. consulta, eso Juan, Sí. depende del lenguaje. O sea, ¿tenés un teclado para cada lenguaje en ese caso? Porque supongo que hay letras que más se usan en un lenguaje que en otro. Sí, en general Débora que está más basado en el inglés, pero también en los teclados comunes y convencionales, en un teclado de formato ANSI no, ISO, vas a encontrar diferencias incluso. Por ejemplo, en los teclados franceses hay teclas que están cambiadas, en los teclados alemanes en vez por ahí, en el francés es en vez de QWERTY, AERTY por ejemplo. En el alemán, en vez de QWERTY, vas a encontrarte con QWERTZ, es decir, que está cambiada la Z con la T y algunas otras también. Entonces vas a encontrarte con layouts de teclados que están adaptados para la región. Ok. ¿Tenemos más preguntas? Vi que había varios que se habían desmuteado. Yo tengo otra pregunta. ¿Siempre cableados? ¿Inalámbricos? Sí, inalámbricos, no. Eso es un tema. Por ejemplo, para el tema en el que estoy más metido yo, quizás sea un problema tenerlo que no sea, bueno, que sea eh, con batería, por el tema de que muchas veces se le hace moddings a los teclados custom, pero en general es o sea, de tu preferencia. Yo para trabajar utilizo un teclado de Bluetooth. Hay teclados con mejor y peor respuesta. En general, los que son de Bluetooth son con peor respuesta porque, digamos, tiene que ver con el controlador que lleva dentro. Pero por ahí los que son wireless, que tienen un dongle, es mucho más, mucho por ahí más rápido para la respuesta. Quizás si estás buscando una respuesta súper rápida, te diría que vayas sí o sí por el tema de, de los cableados y que quizás si podés buscar un cable mejor todavía, que hay cables de buena calidad y gente que fabrica cables de muy alta calidad, quizás ahí también encuentres un poquito de mejora por la transmisión más rápida de datos. Eh, no sé si eso responde mucho a la pregunta. Por ejemplo, yo el teclado que tengo que uso para trabajar es este que tengo de acá. Hoy no lo saqué, pero es este. No sé si se ve ahí, pero básicamente es wireless, no tiene dongle. La verdad que la respuesta es un Keychron. La respuesta es muy rápida. Me sorprende lo bien que anda. Y lo que tiene es que, por ejemplo, para los teclados mecánicos custom, es a veces un poquito más difícil de modear porque tenés que tener precauciones por la batería. Si vos hay cosas que se llama tape mod, que básicamente se le pone una cinta a la parte trasera de la PCB para buscar un mejor sonido del teclado y eso puede generar recalentamiento y si no tenés una, por ahí una cinta aislante que no joda a la batería, puede llegar a causar fuego, por decir. Y poner logré que suene mucho mejor y suene como más creamy, tipo, está mucho más pulido este teclado. Gracias por la pregunta. Tremendo. Gracias. Eh, muchas gracias. Sí, es campeón, es medio temática de Argentina. Estas son unas teclas especiales que son unas keycaps que se llaman Pegaso Mito, que están como tematizadas
en la constelación de Pegaso. Y están, la verdad que muy buenas, son de las mejores teclas que he sentido al tacto hasta ahora. Y me gusta mucho y por eso las estoy usando para trabajar. Muy bien. ASMR Kikos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, nos quedan 3 minutos. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien tiene, si no. Siempre podemos seguir charlando sobre esto en wellness, en gaming Por también. supuesto, por supuesto. Y bueno, si tienen ganas de probar switches y cosas así, como les decía, vayan a tiendas y si no, en su defecto, hablan, si están acá en Argentina, hablan en Officear y algún día que vayamos a la oficina, yo llevo switches y los pueden probar sin ningún problema. Renzo tiene ahí una pregunta, puede ser. Buenas, gracias por la charla. Disculpa, llegué tarde, así que escuché de la mitad en adelante. Tranqui, tranqui. Te quería Gracias. preguntar si tenés para recomendar alguna store o alguna página que venda custom keyboards, Sí, alguna split. todo lo que es custom, Perdón, en tengo. Argentina. En Argentina, No. bueno, hay una página que se llama Latam Keys, que es una comunidad que tiene un Discord propio. Ahí hay mucha gente que suele ofertar teclados, quizás que ya los ha usado digamos, no los quiere vender para comprarse otro nuevo, porque en general son caros los teclados estos. Bueno, vos lo sabrás porque ya había visto que tenías algo por el estilo de Ergo Split, me parece. Y acá en Argentina tenés Latam Keys, tenés por ahí Keychron R, que Keychron R no tiene teclados Split, sí tiene teclados Alice, porque traen, digamos, importan Keychron. Pero yo te diría que digamos, lo máximo que puedes llegar a encontrar acá es en Latam Keys. Te dejo ahí en el coso, Latam Keys. Ahí. Gracias, Dani. Ahí particularmente yo he comprado, por ejemplo, este teclado y estas keycaps las compré allá. O sea, en esa comunidad hay gente muy copada, gente que te puede responder dudas y la verdad que son geniales todos. Así que vas a encontrar buenas cosas. Quizás acá la opción de teclados Ergo no es tan alta. Hay algunos que son bastante devotos a los teclados Alice en el servidor, pero Ergo Split no he visto tanto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y gracias por pasar. Bueno, son las 12. Yo creo que podemos dejarlo ahí, Juan. Si tienen más preguntas, Dale, podemos seguir charlando por Office o por Wellness o por el canal que elijan. La verdad es que está libre. Todo contenido que tengamos está perfecto. Y de nuevo, mil gracias por la charla, Juan. Súper completa. Muy bien. Eh, gracias y nada, y nos gracias a todos. veremos no el próximo jueves porque tenemos cerveza, sino recién el otro en otra nueva línea Talk. Hasta luego, Y muchachos. cualquier cosa, bueno, me escriben por privado si tienen alguna duda y yo voy a estar contento de responder. Mil gracias, Juan. Buen Gracias, fin chao, de- chao. Igualmente.